Realizar un homenaje a una persona que tenía una intensa trayectoria literaria no estaría fácil. ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo resumir una vida ligada a la poesía sin olvidar lo fundamental? Por ello, trataremos de presentar en pocas palabras a Soledad Fariña. Soledad Fariña Vicuña nació en Antofagasta el 20 de diciembre de 1943. Su infancia, sin embargo, transcurrió en Santiago. Al finalizar la secundaria, entre 1962 y 73, trabajó en la Empresa Nacional de Electricidad, Endesa, y paralelamente estudió Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de Chile. En 1973, luego del golpe militar, se exilió en Suecia con su marido e hijos. Allí estudió Filosofía y Humanidades en la Universidad de Estocolmo. Retornó a Chile en 1978 y junto con trabajar realizó los diplomados en Ciencias de la Religión y Cultura Árabe en la Universidad de Chile. Precisamente fue en el Departamento de Estudios Humanísticos donde comenzó a vincularse con la escena literaria, contactándose con escritores de su generación como Juan Luis Martínez, Gonzalo Muñoz, Raúl Zurita y Damián Altit. Obtuvo un magíster en literatura en su alma mater. En 1985 irrumpe en el mundo de las letras locales con el primer libro, sobre el acto de escribir y las experiencias vividas hasta entonces. Luego vendrían Albricia, 1988, En Amarillo Oscuro, 1994, y una decena de títulos más, incluyendo también su versión de las traducciones de Safo, Ahora mientras danzamos, 2012, y libro de ensayos como El deseo hecho palabra, 2021. Además de ser una prolífica autora, ha impartido clases de literatura y literatura infantil en la Universidad de Chile, dirigido talleres de poesía en diversas escuelas de Santiago y regiones de Chile. Además de cursos de escritura creativa en las universidades Diego Portales, Finisterre y Universidad Mayor. Su compromiso con la palabra se vio reconocido por la beca Guggenheim y el Premio Municipal de Literatura en Santiago, honores que destacan su impacto en la escena literaria. El punto culminante de su carrera llegó con la primera entrega del Premio Plagio a la Creatividad Artística, donde se destacó su obra como un hito en la industria creativa. Este galardón, creado por la Fundación Plagio, tiene el propósito de visibilizar trayectorias en las áreas literarias, artísticas y audiovisuales. Subraya la importancia de su contribución a la tradición literaria chilena. Su más reciente publicación, Siempre volvemos a Comala, obtuvo el primer lugar en el premio Mejores Obras Literarias 2024 en el género de poesía, otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Invitamos a este escenario a Soledad Fariña, a Margarita Bustos y Marcelo Carrasco y a Dioniso para que ocupen un lugar y continuamos con el homenaje. Hoy queremos recordar ese primer libro, el primer libro, publicado en 1985, obra que está pronto de cumplir 40 años el año próximo. En una entrevista realizada por la periodista Ángela Barraza Brizo, Soledad nos cuenta cómo fue la gestación de este libro. Yo tenía mucho escrito, ya desde chica me asombraba esta incógnita que es la palabra. Claro que no me lo planteaba así, eran juegos, nombres, letras, sonidos. Los años más fructíferos, se supone, entre los 18 y 20 y tantos, yo estaba trabajando en la Endesa y estudiando Ciencias Políticas en la Chile. Eran los años 60, época de tomas y reforma universitaria, en donde mi escuela llevaba el parangón. De ahí a la militancia, el compromiso con la izquierda y luego con la UP. Para mí fue importante escribir esos años de acción en la universidad, en la oficina donde yo militaba. Luego del 11, la persecución, la salida del país con 2 hijos, el exilio. Al llegar a Suecia ya tenía casi 30 años y aún aprendiendo otro idioma y aprendiendo a sobrevivir, tuve más tiempo para leer, escribir y sobre todo más lejanía para poder pensar. Luego la vuelta temprana a un país absolutamente distinto. Todo lo que habíamos sido, pensado, actuado, no estaba. Es más, todo eso era causa de persecución. Así las palabras, la sintaxis que teníamos guardadas, quizás desde cuándo, no coincidían con la realidad brutal que vivíamos. ¿Cómo nombrar lo que pasaba? De ahí el silencio y la mudez, las contorsiones de la escritura para expresar lo que sucedía. ¿Qué escribir en ese primer libro? No es en realidad un primer libro, es un libro que tiene acumulada la no escritura de los pocos años en que tratamos con todas nuestras fuerzas de cambiar, muy a contrapelo, las condiciones injustas de una sociedad.
Está también ese primer libro, en ese primer libro la reflexión sobre nuestra llamada latinoamericanidad, de los 60, vista desde afuera, desde la distancia de un país nórdico y desde otra lengua. Pensar en otra lengua, desde esa lejanía, te hace ver con más lucidez tus diferencias, las que destacas si quieres. Luego la vuelta y la aridez, las calles vacías, el miedo, el silencio, la retirada violenta, escandalosa de todos los valores en que has crecido y por lo que has optado. Una cultura laica, humanista, sobria y en contrapartida la arremetida de lo superfluo. Pero también la retirada del humor y la búsqueda de tus pares, de los que vas aprendiendo a decir no diciendo. El uso de la metáfora fuerte, cruel, de la imagen, la fotografía, el videoarte, también las acciones de arte que reemplazan el sentido común de la palabra. Así explica la misma Soledad el nacimiento de su primer libro. Pero es mejor dejar este homenaje a quienes conocen con mayor profundidad la gran obra de Soledad Fariña, sus amigas y amigos en la poesía. Comenzaremos presentando a quien hiciera este homenaje, la escritora Margarita Bustos Castillo. Ella es docente, poeta, gestora cultural y editora, diplomada en escritura creativa por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en género y estudios culturales de la Universidad de Chile. Algunos de sus poemas han sido publicados en revistas hispanoamericanas. Finalista del Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Santiago, miembro de la Academia Gloriense de Letras. Ha participado en encuentros literarios nacionales e internacionales. Imparte talleres de escritura creativa, poesía feminista, memoria y derechos humanos. Forma parte del equipo organizador del Encuentro Poético Internacional Pájaros Errantes. Codirectora del ciclo de escritura de mujeres. Y sus libros publicados, Maldigo el paraíso de tu abandono, Eros en la lengua, Existenciales, Desde la herida, editora de la antología hispanoamericana Nosotras, Fugas y Resonancias Poéticas, y coeditora de Palabras para la Memoria, compilación de 24 poetas a 51 años del golpe militar de Chile. Para nosotros es un honor contar con la participación de la escritora Margarita Bustos Castillo, a quien recibimos para que comience su presentación. Emocionados y emocionadas estamos. Los homenajes nunca son suficientes. Qué importante poder hacerlos, poder estar hoy acá. Y ojalá que esto también nos movilice a revisitar tu obra y también de tu generación. Desde el hallazgo, gestación del yo, en un cuerpo a cuerpo con la madre, hasta la ciudad fantasma donde la memoria colectiva aún se sostiene. Esta es la vocal de la tierra soñando sus raíces entre flores y nieve. Seamus Gianey. Las mujeres pueden contar su historia con mayor precisión si escriben a través de sus cuerpos. Hélène Cixous. Como lo mencionó Felipe, pero así partí acá porque nos pusimos de acuerdo, relevar que este 2025, que ya estamos casi muy cerca, se cumplirán 40 años del primer libro, título del primer poemario Soledad Fariña, publicado por Ediciones Amaranto en el contexto de la dictadura militar. Poeta, ensayista, académica, traductora, trabajadora sindicalizada, voz memórica y generosa, maestra para varias generaciones de poetas. Realizar hoy un comentario sobre tu trayectoria en 5 minutos, eso fue lo que se nos dijo, resultará mezquino, con las dimensiones a abordar sobre las búsquedas de tu escritura o sobre las investigaciones que realizaste en colaboración con tus compañeras de generación, como Elvira Hernández, Verónica Sondek, Eliana Ortega, Olga Grau, entre otras, que por supuesto están hoy en este homenaje de alguna manera. Relevar que tanto tu contexto de creación y de producción como de recepción lectora se vio enfrentado a las censuras impuestas por la muerte, la desaparición y las persecuciones de los tiempos del asco, como diría Estela Díaz Barín. Además de los silenciamientos y borraduras históricas del patriarcado capitalista y colonialista. En ese contexto sociohistórico nacieron también tu libro Albricia, por Ediciones del Archivo el año 88, y la participación colectiva en el diseño, todo ese proceso que no se ve, y la realización del histórico Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana,
que comenzó un 17 de agosto de 1987, con Carmen Berenguer, Diamela Altit, Sonia Montesino, Ida Vitale, Lucía Guerra, Eliana Ortega, Soledad Bianchi, Raquel Olea y tantas académicas, pensadoras y escritoras que formaron parte de él. Fariña busca con persistencia esa lengua otra. En su diálogo raíz mistraliano, con Blanca Varela, con Diana Velesi, con Safo, Luz Irigaray, con el Popol Vuh, con José María Arguedas. Como refiere Cixous, para tensionar el falogocentrismo en los velos para acceder a una lengua habla desde la otredad, en que se ha situado históricamente a las mujeres, cito, buscar una lengua a la vez singular y universal que resuena en cada lengua nacional como quien la habla, es un poeta. En cada lengua fluyen la leche y la miel, y esa lengua yo la conozco, no necesito entrar en ella, brota de mí, fluye. La lengua que se habla a las mujeres cuando nadie las escucha para corregirlas. Bien lo sabe tu obra. Las búsquedas que encontramos en la poética de Soledad Fariña en el primer libro, en Albricia, en Amarillo Oscuro, que luego será Pac Pac Pec Pec, van desde el hallazgo y gestación del yo, desarmando la sintaxis, silabeando la vocal de la tierra, las voces de las piedras en sus secretos perennes, la sensualidad en los ecos del agua y su relación con el tiempo primordial. Cito, ¿qué escucha mi ojo de agua? Ha quedado otro tiempo atrapado en mi tiempo, dice mi sombra con su visión de pez. O en los versos que cierran la vocal de la tierra, anaranjados indagan en mi azul, sin intentar fundirse susurran, prolongando su línea en un abrazo largo que llama al amarillo, amarillo. Explora el cuerpo, texto, palabra femenino a través de la sensorialidad y la sensualidad. Las sinestesias posibilitan a las hablantes el vínculo del cuerpo a cuerpo con la madre para buscarse en un territorio aún no nombrado, para adentrarse en las dimensiones del mestizaje y la identidad arrebatada por las imposiciones y velos del colonialismo a nuestra Abya Yala. Por ejemplo, lo encontramos también en Pac Pac Pec Pec, o en Iyú, o en varios de tus otros libros. Como lo señala con claridad Diana Velesi en el prólogo a la vocal de la tierra, finalmente la lengua se deshace del balbuceo, del tartajeo, de la pregunta por la lengua y por la escritura. Y ese libro, por el gesto inaugural del pintar, el primer libro, y por el gesto posterior de explorar su propio cuerpo, nombrándolo tú, mi ánima, mi alma busco, nos dices en Albricias. Reiterar que toda esta búsqueda es también con la fracturación, con la masacre, con la censura, con la diáspora asignada por la historia puntual de la dictadura de Pinochet. Libros como 1985, como Donde comienza el aire, Pide la lengua, Iyú, otro cuento de pájaros, siguen esas búsquedas. Tu último libro publicado, porque supongo que estarán otros, después nos contarás, es Siempre volvemos a Comala. Escrito por más de una década, en él la memoria colectiva a 50 años del golpe aún se sostiene. En este libro, que recibió el premio a Mejores Obras Literarias, la utopía de la unidad popular, el horror, las mordazas y mentiras de la historia, las traiciones, la fraternidad, las luchas de quienes no claudicaron se encuentran en voces nacionales y latinoamericanas, en voces de diferentes generaciones. Fantasmáticos habitan entre nosotros, en Comala, en Santiago o en cualquier espacio donde se haya experienciado ese tipo de horror. Y como tú misma lo señalas, ¿por qué utilizar esta ciudad fantasma? Para hablarnos a las nuevas generaciones, donde los personajes se mueven, discurren sin saber que están muertos. Ellos vuelven a pagar una culpa o a decir lo no dicho. Es tan difícil rememorar y escribir no desde la historia, sino desde la subjetividad, nos dices. Bueno, adentrarnos en esa subjetividad a 40 años de ese primer libro
para seguir buscando las verdades. Muchas gracias, Margarita. Un aplauso para Margarita Bustos. Para continuar con este homenaje, recibimos a Dionisio Donoso, que nos va a compartir algunos poemas de Soledad Fariña. Del primer libro, Aguarda la mueca. Doblado el torso, la cuchilla cae. Balbucea la grupa. Impregna de saliva a la arcillosa. La amasa con los dedos. La mueca la reclama para sus medias lunas. La cuarteada solar. Aguarda la mueca la pasada arcillosa. El secreto, el ojo aguarda celeste de trasnoche, para sus guiños de trasnoche. Abrir la zanja roja, afilar el cuchillo, hendir, abrir, hasta perder la empuñadura. Guiña el ojo tornasoles azules intensos, nunca vistos. Fue el frío, fue el granizo. Espera la mueca el turno del deslice. Líquida escurre por el cuello, atenta al gorgoreo de las venas azules. No escuchar ese torrente, murmuran los choroyes. Sigue la mueca su derrame oscuro, desborda la hendidura del pecho. ¿Y quién fue? ¿Quién succionó? ¿Quién las cuarteó a esas dos? Pregunta. Fue el frío, fue el granizo tupido el que quebró las alas. Se lamentan, picotean sus pechos emplumados, y la arcillosa insiste. ¿Quién fue? ¿Quién succionó? ¿Quién las cuarteó a esas dos? Se avergüenzan, picotean sus pechos emplumados. Gracias. En los caminos de las letras, y en particular de la poesía, se desarrolla una cercanía literaria y una amistad poética que va creciendo junto a una gran admiración mutua. En esa línea queremos presentar al siguiente exponente de esa admiración por Soledad Fariña. Les presento a Marcelo Nicolás Carrasco, nacido en Santiago el año 1999, es autor de la plaquette Catalepsia 2015 y el libro de poesía Trópico de Libra 2019. Obtuvo una mención en el Premio Roberto Bolaño 2021. Paralelamente se dedica a la docencia como profesor de castellano y a la música como cantautor de tangos, presentando el sencillo Mama Marx 2024 en homenaje a la poeta chilena Carmen Berenguer. Dejamos con ustedes a Marcelo Nicolás Carrasco, que nos hará una presentación en homenaje a Soledad Fariña. Gracias, Felipe. Gracias, Colectivo Día de la Poesía, por este homenaje a Soledad tan merecido, tan oportuno. La obra de la poeta antofagastina Soledad Fariña, publicada en más de una docena de libros, constituye un corpus original que ha trascendido el marco de la generación literaria de 1980, a la que se adscribieron inicialmente dos de sus títulos con mayor repercusión académica y editorial: el tan mencionado primer libro, 1985, y Albricia, 1988. Ambos se caracterizan por una marcada experimentación formal, así como por el tratamiento profundo de temáticas de género y memoria histórica. Esta última línea se consolida en Amarillo Oscuro, 1994, volumen que completa su trilogía La vocal de la tierra, 1999, y se despliega con toda solidez en 1985, en el que sus experiencias vitales se funden con el panorama de una época crucial, la dictadura militar. Dicho eje se extiende a la unidad popular para construir una voz póstuma del presidente Allende, encontrándose con un coral de muertos que va desde Juan Rulfo a su hija Beatriz en Siempre volvemos a Comala, su entrega más reciente. Mientras tanto, otro cuento de pájaros, Narciso y los árboles y Ábreme
concentra en una exploración y resignificación de la naturaleza que se funde con el cuerpo y la espiritualidad de un sujeto femenino profundamente asido a sus raíces geográficas. En este derrotero, Fariña evoca, parafrasea y coloca en el centro de su imaginario a las cosmovisiones indígenas latinoamericanas. Así, del universo andino de José María Arguedas y sus onomatopeyas surgen los títulos Pac, Pac, Pec, Pec e Iyu, donde extrema un contacto con lo ancestral que se asoma desde el mismo primer libro, actualización del Códice Maya, Popol Vuh, a través de la mujer que comienza su escritura pintando un libro en su carne. Finalmente, otro pilar relevante que se debe tener en cuenta para reconocer el quehacer poético de Soledad Fariña es su acabado conocimiento y diálogo con la tradición chilena y latinoamericana que la antecede, así como con poetas posteriores. Constan como contundentes evidencias de lo señalado sus trabajos ensayísticos, entre los que sobresale el fresco Deseo hecho palabra, merecedor del Premio Municipal de Literatura de Santiago, donde se extiende minuciosamente acerca de obras tan disímiles como las de Safo, Violeta Parra, Eduardo Anguita, Braulio Arenas, Juan Luis Martínez o Guadalupe Santa Cruz. Misma lógica siguen sus libros de poesía donde comienza el aire y se dicen palabras al oído, en los que toma como pies forzados poemas de otros autores para abrir un llamativo corpus intertextual, lo que desarrolla también en Todo está vivo y es inmundo, a partir de la novela La pasión según G.H. de Clarice Lispector. En resumidas cuentas, la vasta producción poética de Fariña, con su sello experimental, pero a la vez delicadamente lírico, ha equilibrado vanguardia y tradición en una obra que aglutina en una sola unidad la memoria histórica, la preocupación por la naturaleza, el rescate y resignificación de las culturas indígenas, la espiritualidad y el erotismo. Una escritura que la ha situado en los escenarios locales y latinoamericanos como una de las autoras más reeditadas, con mayor repercusión crítica, activa y generosa a sus 81 años en presentaciones y talleres literarios, y la continúan vinculando con lectores y pares. Para terminar este saludo a Soledad, que se encuentra a mi lado, finalizaré con las palabras de cierre de su libro Iyu. Personalmente me cala muy hondo. Ya se ha ido la luz. Ella o alguien sopla en mi oído. Ahora estoy ante ti invocando tu nombre. Tú, que has creado mi forma carnal. Tú, quien me ha abierto los sentidos a la palabra. Y aunque en mi periplo, que hoy termina, no alcancé a ver su esencia, sé que por la imaginación del fuego están las cosas, todas, todas, amalgamadas en el aire. Gracias, Sole. Queremos darle la palabra a Soledad Fariña para que nos dé algún saludo, unas palabras. Me preguntaba hace poco la chica que me entrevistó qué sentía con este homenaje. La verdad es que es una emoción muy grande recibir esto cuando uno está viva. Y no me imaginaba que mi obra podía leerse de esta manera y ser recibida. No, la verdad es que no me imaginaba, así que imagínate cómo me siento. Y con estas personas a mi lado, Marcelo, que lo conozco desde niño, y que ahora es un poeta, cantautor y muchas cosas más. Bueno, puros agradecimientos porque esta invitación me fue hecha en septiembre, sí. O sea, hace meses, mucho antes que recibir el premio, que lo recibí hace poquito, entonces tiene un sentido realmente fundamental para mí. Ojalá pudiera llevarme todo esto para leerlo en mi casa, porque ha sido tan lindo y que ha congregado a poetas que yo no conocía, a Federico,
a la Cristina sí los conocía, pero a otros no. Entonces, es un verdadero regalo, así que te agradezco tanto y a todos los que han hecho posible, los que me han leído, los que han leído. Es un regalo, de verdad. Así, ahora me puedo morir mañana. En cualquier momento paro las patas, pero ya recibí este regalo. Gracias. Gracias, Soledad. Como colectivo Día de la Poesía Chilena, con la profunda admiración que tenemos a Soledad Fariña, hemos decidido expresar nuestro cariño con una forma bien concreta. Hoy, 7 de diciembre de 2024, el colectivo Día de la Poesía Chilena, de la mano de Mónica Méndez, les hará entrega de un galardón para reconocer su extensa y nutrida trayectoria en las letras chilenas. Le invitamos para que pueda recibir este galardón. ¿Están por ahí? No veo. Ella es el galardón. Ahí nos vamos a hacer entrega de un galardón en reconocimiento a su trayectoria. Hay un fuerte aplauso a Soledad Fariña por este galardón. Pero qué belleza. Qué cosa más linda. En ese trofeo de cristal dice: el colectivo Día de la Poesía Chilena tiene el honor de entregar este galardón a Soledad Fariña Vicuña en reconocimiento a su destacada trayectoria en la poesía chilena. Diciembre 2024. Muchas gracias. Antes de terminar este momento del festival, queremos entregarle también y agradecerle la participación a Margarita, a Marcelo y a Dionisio, para entregarles también un diploma por su participación en este homenaje y festival Viva la Poesía. Muchas gracias. Me parece que tenemos una lectura de un poema. Muge la tierra, el ocre, el terracota, el gris, el negro. Abrir la axila, hay una herida inmensa, volcán, reteniendo sus aullidos. Acallarlo. Aún no es el tiempo de la poda de las guías rastreras. Mascullan los choroyes. Aún no es el tiempo de la poda de las guías rastreras. Mirar el hueco entonces, pobres humores grises y taimados. Detener el impulso, volcarse al agujero. Hay un rojo que brama por estallar. Aún no es tiempo, aún no es tiempo. Aún no es tiempo del primer libro.